Discover, this is Daniela. Hi, it's Jennifer Coolidge. I just want to thank you for making me feel so special. I earned cash back on debit for my dinner party groceries. That's great, but with Discover Cashback Debit, we give everyone cash back on everyday purchases. Anything else I can help you with? Do you like asparagus and mushroom sorbet? I've got leftovers. Introducing Discover Cashback Debit, a checking account with cash back. It pays to Discover. Eligibility and terms at discover.com/cashbackdebit. Discover Bank, member FDIC. Movimiento en L, episodio 118. Bienvenido o bienvenida, mi estimado o estimada profesor o profesora de L Online. Hoy te traigo una breve entrevista que fue realizada en el podcast Latin L de mi compañero Marco Fierro y en la que estuvimos haciendo un repaso rápido de mi carrera como profesor en academias hasta mi salto definitivo al mundo online. Y cómo durante ese proceso me subí a la ola del podcast haciendo mis primeros pinitos en Faro de Lenguas Magazine para luego ya pues empezar a grabar Movimiento en L, Learn Spanish Beginner y otros podcasts que he ido abandonando y otros que todavía siguen activos. Y por supuesto también hablamos pues de cómo ha ido evolucionando hacia lo que hoy es Podcast L, un proyecto colaborativo que intenta reunir a diferentes profesores de L con pasión por el podcast. Y cómo poco a poco hemos ido incluyendo todos estos podcasts en un directorio de acceso abierto y gratuito. Además, también hablamos de nuestra primera formación para todos aquellos profesores de L interesados en lanzarse a esta ola del podcast educativo con un fantástico curso online que se llama Lanza tu Podcast L y de las primeras jornadas Podcast L, un macroevento también de acceso gratuito que se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre online. Que por cierto ya puedes empezar a inscribirte. Tenemos las plazas abiertas tanto si quieres asistir como público como si te atreves con alguna breve ponencia. Te dejaré de todas formas toda la información y los enlaces en las notas de este podcast, además del link del episodio completo de la entrevista de Latin L, que fue el número 19 y que tuvo como título ¿Dónde puedo encontrar podcasts para aprender español? Dicho esto, ahora sí te dejo con la entrevista. Bienvenidos a un nuevo episodio de Latin L, el podcast para estudiantes de nivel intermedio y creado en Latinoamérica, donde aprenderás español de forma entretenida. En nuestro programa hablamos sobre español en contexto, gramática, cultura y mucho más. Quédate con nosotros, empecemos. En el episodio de hoy, ¿dónde puedo encontrar otros podcasts? Entrevista con Sergio Delgado de Podcast L. Hola amigas y amigos de Latin L, ¿cómo están? Espero que todo ande súper bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Latin L. Me llamo Marco, soy de Chile, Sudamérica, y soy el presentador de este programa. Esta semana tenemos un nuevo invitado en nuestro programa que tiene un proyecto que estoy pero segurísimo que les va a interesar. Él se llama Sergio Delgado, es de Barcelona y es formador de profesores de español como lengua extranjera y está a cargo de una página que se llama Podcast L. ¿Y por qué creo que les va a interesar esta entrevista? Bueno, muchos de mis estudiantes de español me preguntan: Marco, ¿dónde puedo encontrar podcasts para aprender español? Y precisamente Podcast L es un directorio que agrupa los diferentes programas que se están haciendo en este formato. En la entrevista, Sergio nos cuenta un poco acerca de qué es Podcast L y el tipo de podcast que hay actualmente en el directorio. Cerca de 40 en estos momentos, y ese número seguro seguirá creciendo con el tiempo. Así que si quieren encontrar
otros programas para aprender español, les va a interesar esta entrevista. Además, actualmente Podcast L ofrece un curso en línea que ayuda a otros profesores de español a crear su propio podcast desde el comienzo, paso a paso y con asistencia personalizada. Así que este episodio está dirigido a estudiantes de español y también a profesores que puedan estar interesados en crear su propio programa. Sin más preámbulo, empecemos. Bien, amigos de LatinL, nos encontramos aquí nuevamente, una nueva semana, un nuevo invitado. Y esta vez tenemos un invitado muy especial. Él es de Barcelona, un formador de profesores de español como lengua extranjera, también un profesor emprendedor y que precisamente nos viene a hablar acá de su experiencia y tiene un proyecto muy interesante que se llama Podcast L. Estoy hablando de Sergio Delgado. Sergio, mucho gusto de tenerte acá en LatinL. Bueno, mucho gusto también por mi parte, ¿no? Por invitarme aquí, ¿no? Y ya a punto de terminar las vacaciones, ¿no? Pero ya, pues oye, de empezar, perdón, las vacaciones. Pero vamos a aprovechar este momentito para hablar de podcast que siempre viene bien. Claro, siempre hay tiempo para los podcasts, ¿no? Y cuéntanos, Sergio, comencemos desde lleno ya con la entrevista. Háblanos un poco sobre ti, preséntate con el público de LatinL. Y háblanos de tu experiencia como profesor y también como podcaster, que eso está muy interesante. Bueno, yo me licencié en 2011, que es cuando hubo la primera crisis económica en España, y entonces, pues, digamos que no había trabajo y no me quedó más remedio, ¿no?, que mirar a ver posibles alternativas para qué hacer con mi vida. Y entonces, pues bueno, me tuve que ir al extranjero, es decir, ya pues tuve la idea de que en mi país no había trabajo y que por lo tanto, pues una de las opciones que había era irme fuera y como tenía filología hispánica, pues dije, oye, mira, puedo dar clases de español fuera en el extranjero. Y después de unos cuantos años también formándome y trabajando en España, me fui al extranjero, me fui a Sarajevo, Francia, Suecia, estuve unos cuantos años dando clases fuera en el extranjero hasta que, bueno, digamos que ya noté que había aprendido todo lo que podía aprender, es decir, el siguiente escalón igual sería ya meterme en la universidad, hacer algún tipo de lectorado y dije que no, dije que ya quería pues empezar a dar clases online, ya que ya tenía la experiencia, ya tenía un blog abierto, tenía ya pues algunos profesores que me estaban siguiendo y entonces pensé que, bueno, que quedándome a vivir en Sarajevo, facturando unos 500, 600 euros en clases era algo posible. Y así lo hice, me quedé allí 2 años, hasta que, pues bueno, eso se terminó y me tuve ya que volver a Barcelona. Y durante ese viaje, bueno, antes estaba en aquel momento, justamente cuando me lancé a dar clases online, dije, a ver, tengo un blog con muchos artículos. No voy a seguir escribiendo más artículos porque ya, digamos que lo tenía bien posicionado y ya pues escribir más artículos de 2000 palabras ya pues era algo que era ya muy repetitivo. Y empecé a mirar diferentes alternativas de reciclar el contenido de ese, de conmovimiento.com, que es el blog que tenía pues para profesores presenciales en aquella época. Ahora se ha reconvertido a blog online. Y dije, a ver, ¿cómo puedo reciclar todo este contenido, todos estos artículos que tengo? Y empecé a probar diferentes vías. Si te vas, por ejemplo, a YouTube, pues vas a ver algunos primeros vídeos grabados allí en Francia con muy mala calidad, yo reseñando algunos libros y cositas raras que hacía, y dije, buah, esto es mucho trabajo, lo de poner la cámara, lo de hacer un guión, lo de tener que mirar pues a cámara, bla, bla. No, esto es muy difícil. Y justamente tenía ahí a un compañero, Francisco, que de Faro de Lenguas, de un podcast que no sigue en activo porque ya está un poco ocupado él, pero que sí que era un podcast para profesores, para estudiantes de español. Y me dijo, oye, mira, Sergio, ¿por qué no coges 5 de tus artículos más famosos, me los grabas en un podcast y me los envías a ver cómo suenan? Y bueno, eso lo hice. O sea, los primeros podcasts que grabé fueron lecturas literales de artículos que tenía pues muy bien posicionados. Y se lo envié y dijo, oye, pues me gusta, voy a probarlos a ver cómo funcionan en audiencia. Los metió pues como si fueran secciones en episodios de sus podcasts y funcionó.
Y a partir de ahí dije, ¿sabes qué? Pues me voy a montar un podcast a empezar a reciclar contenido del mismo modo que he hecho con estos artículos. Claro. Y funcionó. Eso fue el nacimiento del primer podcast de Movimiento en L, y a partir de ahí pues ya empezaron a surgir otros podcasts. Algunos ya los abandoné, otros pues les hago más caso, hay otros que son colaborativos, que somos varios trabajando en ello, y bueno, así. Entonces partió reciclando material, básicamente, el inicio de movimiento en L. Sí. Los primeros episodios son son lecturas literales de artículos. Perfecto. ¿Y cuándo se publicó más o menos los primeros episodios de ese podcast? ¿Cuándo fue tu primer...? Febrero de 2018. Tengo la fecha, sí. Sí. O sea, empecé a dar clases a finales del 2017, que es cuando me lancé a dar clases online. Estaba en Francia. En 2018 vuelvo a Sarajevo para vivir más barato. Y ahí es cuando digo, vamos a empezar ya con el podcast. Pero sí. Bien. Es posible que escuchéis mi voz por allí en Faro de Lenguas en 2017, cuando empecé a grabar los primeros que habían, sí. Bueno, ahí vamos a dejar también la referencia en la descripción del episodio para que después la gente también pueda ahí escuchar los primeros episodios. Pero empezaste ya hace 2 años, entonces bastante tiempo. Y desde ahí mencionaste que tienes otros podcasts también que... Bueno, ese fue el primero, pero luego hiciste más Luego pues pasó lo mismo. Cuando me lancé a clases online, tenía mi página web, Learn Spanish Beginner, que es para principiantes, para niveles principiantes, y en aquel entonces también era para exámenes de preparación de L. Y dije, me falta un canal de contenidos para encontrar nuevos alumnos. Y empecé un podcast que eran como pequeñas pastillas de nociones de gramática, ¿no? O sea, de cuestiones que me hacían preguntas mis alumnos online en clase, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Te voy a grabar un podcast de 5 minutitos explicándotelo. Y ahora ese podcast está cerrado ya. Pero si ves la evolución del podcast, empieza con estas pastillas de conocimiento y poco a poco lo que fui haciendo fue experimentando con el podcast y empecé a crear como retos semanales. De tal modo que yo lanzaba por las redes sociales el típico PDF con un reto, con una pregunta, ¿no? De cómo se conjuga este verbo, cuál es la diferencia entre estas dos palabras, ¿no? O sea, todo siempre de niveles iniciales. Claro. Y ellos tenían una semana para pensar en ese reto. Lo complementaba con un grupo de WhatsApp de alumnos. Allí hacían hipótesis y yo les daba la solución de la respuesta en un podcast, en el siguiente podcast, ¿no? De tal modo que si la primera que acertaba ganaba como una estrellita, y el primer alumno que tenía 5 estrellitas luego ganaba una clase de conversación de 15 minutitos, 10 minutitos. Y si escuché el Learn Spanish Beginner, pues está ese ciclo. Hay un primer ciclo que es ya termino casi el penúltimo episodio, es con una alumna de Holanda que es la ganadora de todo eso, ¿no? Pero claro, ¿cuál era el problema? Que eso me da mucho trabajo. Entonces lo acabé cerrando con la idea, pues digamos, de en un futuro ya cambiar de formato. Pero ahora mismo está cerrado ese podcast. O sea, lo cerraste, pero sigue disponible para el público, ¿sí? Sí, pero yo creo que lo positivo eso de los podcasts, que están disponibles hay 60 y pico capítulos, así que la gente puede seguir escuchando esas pastillitas y me siguen llegando alumnos, por ahí. O sea, aunque no grabe. Claro, sí. Es que eso es lo bueno también, porque queda el contenido y te queda en un formato cómodo para después un estudiante que esté buscando ese material. Mira, puedes escuchar este episodio para complementar precisamente ese contenido. Sí. A mí eso me fastidia mucha gente. Dice, yo no escucho este podcast porque ya no se publica. Y digo, pero ¿qué más da? Pero si tienes todos los episodios publicados ya, pues empezar desde el principio y hacia adelante. Pero bueno. ¿Y Learn Spanish Beginner tiene 60 episodios, dijiste? 60 y pico creo que tiene. Sí. Bastante, entonces. Bueno, ahí hay entonces otro material adicional que pueden visitar los amigos de Latinele también si quieren ver algún podcast interesante. Está en inglés, también es como el tuyo. Está hecho en inglés. Ah, claro. Súper, bueno. Genial. Y Sergio, bueno, tienes ya 2 años haciendo podcast y tú tienes un proyecto que creo que le va a interesar a muchos oyentes de Latinele, que es precisamente Podcast L. Y esta es una pregunta que a veces, recibí antes de comenzar mi propio podcast, que es, Marco, estoy buscando podcast para aprender español, ¿qué me recomiendas? Es una pregunta frecuente. Creo que justamente se enlaza bien con el proyecto que tú tienes, así que cuéntanos un poco sobre qué es Podcast L. Podcast L
es un proyecto que nace con Francisco, nace con este profesor de español con el que empecé a grabar mis primeros podcasts. Uh-huh. Sí, aún seguimos debatiendo a partir de WhatsApp. Ahora él está haciendo un máster y está muy ocupado, pero seguimos todavía en contacto, haciendo como hipótesis, ¿no? Así como de podcasters aficionados, ¿no? Que nos gusta mucho esto y hacemos nuestras cositas. Y me dijo, mira, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no empezamos a crear una red de podcast, viendo que el podcast, pues te estoy hablando de 2018, que ya estaba, pues ya tenía las hipótesis que teníamos ahora, ¿no? De que estaba pues subiendo, iba a explotar de un momento a otro. Claro. Y que pues que también iba a llegar a la enseñanza del español como lengua extranjera, que era algo que era imposible de que no llegase. Y dijimos, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a hacer un llamamiento, vamos a crear un grupo de Facebook y vamos a llamar a todos los profesores de español a ver cuánta gente sacamos de aquí y a ver si hay algo, ¿no? Y bueno, ese fue un grupo que, nada, yo creo que en un mes ya se llenó casi a los 1000 y pico personas y tal, o sea, tuvo bastante éxito, ¿no? Y entonces en aquel primer estadio lo que hacíamos era crear formación gratuita para los profesores explicando qué era un podcast. Que era un podcast, lo de la música, no sé, o sea, si os vais a la misma Facebook y vais a Podcasting Profes L, vais a encontrar un grupo, veis que está cerrado, tenéis que contestar a las 2 preguntas si queréis entrar, que son 10 segunditos, y entonces una vez que entráis vais a ver que hay como unidades didácticas dentro, están escondidas, porque ya al final lo que hicimos fue reconvertirlo a un ebook y dejarlo más bonito, ¿no? Pero ahí tenéis esos contenidos gratuitos que grabamos Francisco y yo al principio, ¿no? Y son contenidos, pues digamos, monológicos, de nosotros explicando qué es un podcast, todas estas cuestiones, y aquellas cosas que no sabíamos, lo que hacíamos era llamar a gente bastante potente del mundo del podcast hispano, bueno, no sé si lo conoceréis, a Chai Villanueva, a Sune de Nación Podcast, a Félix Locutor Co, que es colombiano, toda esta gente la íbamos llamando y la íbamos llevando al podcast para hacerle las preguntas que no sabíamos, ¿no? Y todo esto es contenido gratuito que también está en formato vídeo, está en todas las entrevistas, pero allí podéis encontrarlo. Y ese grupo de Facebook, claro, fue creciendo de tal forma que dijimos, pues bueno, ahora hay que montar una página web para dar forma a esto, ya teniendo en cuenta dos objetivos. Primero, seguir con esta promoción del podcast que hayamos iniciado, y segundo, crear un futuro directorio que permitiese, digamos, al menos ya que habíamos hecho el llamamiento, pues saber exactamente cuántos profesores de podcast existían en aquel entonces y ya también de vistas al futuro, para pues que tuviesen un camino o al menos un lugar donde pudiesen poner sus podcasts y patrocinarlos, ¿no? Y entonces, bueno, se nos ocurrió algunas ideas de monetización en aquel momento, pero pensamos que la idea estaba muy verde en cuanto a red y que simplemente íbamos a crear el ecosistema y a partir de ahí, pues, quien se juntase, pues se juntase. Y eso fue el nacimiento de Podcast L. Fue es una página web, una red de podcast. Nosotros la llamamos la tribu, una tribu que empezó en un grupo de Facebook, que eso fue creciendo con esta idea inicial que apareció en 2018 de Francisco y mía, ¿no? De crear un punto de reunión, una hoguera para una tribu, ¿no? Claro, y a ver quién se juntaba en el mundo del L, aprovechando esta ola del podcast que estaba creciendo y que sabíamos que iba a llegar a la enseñanza de idiomas, y ahí llegó. Esa es la historia, resumida. Interesante, y además me parece muy, muy interesante este proyecto porque agrupar precisamente los podcasts que se están creando precisamente en el mundo de enseñanza de español como lengua extranjera. Sí. Esa es la idea. Ahora es donde estamos enfrascados en eso, ¿no? Ya sabes, ahora también estamos ofreciendo formación ya de pago. Porque ya era el siguiente nivel, ¿no? La primera era la gratuita, pues ahora ya es de pago, ¿no? Y bueno, hay más ideas también para el futuro. Claro. Y cuéntanos un poco qué tipo de podcast, o sea, si uno visita la página web de podcastl.com, ¿qué tipo de podcast puede encontrar en el directorio? La otra idea también que teníamos Francisco y yo era matar esta idea, o al menos hacerla evolucionar, ¿no? De que todos los podcasts son las típicas transcripciones las típicas comprensiones auditivas, ¿no? De diálogo ficticio, y que luego se junta con una transcripción a partir de la cual pues aparece una serie de recursos lingüísticos que se practican, ya sea vocabulario, ¿no? Etcétera. Y pensamos que el podcast podía ofrecer mucho más. Y entonces, cuando creamos este directorio, pensamos en las diferentes categorías que podía tener un podcast. Entonces sí que, por supuesto, si alguien ahora mismo se va a podcasts, en plural, l.com
buscar -podcast, ahí va a encontrar el directorio, sino que se vaya a la página principal y ya verá en el menú superior cómo hay una barra con directorio. Y ahí puede ver todas las categorías que hay. Y está la categoría de transcripciones, ¿no? De comprensiones auditivas. Pero luego se va a poder ver que hay, pues, categorías como está todo dividido por niveles, podcast de niveles iniciales, intermedios, avanzados, podcast con contenido sociocultural, podcast de negocios, podcast pues basado en storytelling, es decir, profesores que cuentan historias a partir de la cual se extrae pues un contenido lingüístico, no son las típicas diálogos ficticios, sino que son anécdotas, son historias verdaderas de estos profesores. Claro. Y no sé qué más, la verdad es que estaba mirando antes, me estaba aquí mirando el directorio a ver lo que teníamos, y mira, te voy a decir ahora. Pero bueno, que tenemos no, además que, bueno, debo decir, yo obviamente he visitado la página y me parece que han hecho un muy buen trabajo, está muy intuitiva, es amigable, es fácil de... Si uno busca algún tipo de contenido para un nivel, está clarísimo ahí, o sea, está todo bien estructurado. Pues mira, el contenido sociocultural, de conversación, de emprendimiento, enseñanza online, entrevistas, formación para profesores, gramática, podcast de niños... noticias, es decir, unos boletines, es decir, que va mucho más allá que son las comprensiones auditivas, vaya. Claro, el mundo del podcast es mucho más amplio. Y cuéntame, ¿cuántos podcasts hay aproximadamente en este momento ya? 39, me ha llegado ayer creo que me llegó el 40, el número 40. Son 40 los que haya, sí. Todavía no están subidos, ¿eh? Lo que hacemos, ahora te lo explico como bueno, sí que te lo explico si quieres, no. Pero bueno, rápidamente lo que hacemos para promocionar todos estos podcasts, al menos la estrategia que tenemos de marketing, es con el fin de potenciar la idea de que nos envíen los podcasts, que enviar los podcasts es gratuito, es decir, si alguien nos está escuchando y tiene un podcast y quiere que forme parte de este directorio, es tan sencillo como irse a la página web, completar un formulario y nosotros automáticamente ponemos el podcast en el directorio. Entonces, con el fin de incentivar esta idea de que nos envíen los podcasts, lo que hacemos es promocionárselos. Y se los promocionamos con dos focos. En primer lugar, a partir de las redes sociales, ¿vale? Lo movemos por Facebook, lo movemos por las stories de Instagram, lo movemos por las redes sociales. Y por otro foco, pues el boletín, que tenemos el boletín de Podcast L, de Lepod, que es nuestro podcast, que es un boletín de noticias del mundo del podcasting y del podcast educativo, pues aprovechamos al final de cada podcast mensual, pues para hacer referencia a los podcasts que hemos añadido ese mes en el directorio. Claro. Así que todo esto es gratis, lo hacemos con mucho amor. Sí, yo creo que ahí está la pasión precisamente por el podcast. Y cuéntame un poco también, bueno, hay 39, hay de diferentes países, están llegados, me imagino también de varias partes del mundo. Bueno, yo por ejemplo soy parte del directorio y soy de Chile, y me imagino que, bueno, pueden encontrar podcasts de otros lugares también, ¿no? Es que sí hay más chilenos por ahí, no lo sé. La verdad es que he estado mirando antes un poquillo haciendo una lista y creo que no solamente es la nacionalidad de los podcasters, de los profesores, sino también desde dónde lo están grabando. Tenemos podcasts que están grabando desde la India, por ejemplo, ¿no? También de profesores así más exóticos. Pero bueno, tenemos pues muchos españoles, argentinos, tenemos también, ¿qué más? Mexicanos, tenemos 3 podcasts polacos, de donde pues ellos son de Polonia, los profesores. Tenemos a otra chica que es de un país eslavo, que ahora no sé cuál es. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay de diferentes países. La verdad es que la idea que tenía, si me da tiempo esto a desarrollarla, no creo que sea muy difícil hacerlo a nivel de tema de WordPress, es también, ya que estamos haciendo las categorías que te he comentado, ¿claro? También poder clasificar los podcasts por la nacionalidad, o al menos a partir del acento que tengan los hablantes, ¿no? Pero bueno, no sé si esta idea encajaría mucho porque también hay, como te he dicho, podcasters de Polonia. Hay profesores de Polonia que son casi nativas hablando español. Pero es interesante también, hay profesores que no son nativos, pero también hacen sus podcasts también, y creo que eso puede ser interesante para la gente, para los propias gente que aprende español, o sea, el nivel que pueden alcanzar, y bueno, algún ejemplo también de otra persona, de la experiencia. Sí, es un poco esta idea, ¿no? De que solamente pueden ser profesores los que somos nativos, ¿no? Y te das cuenta de que, de que también están muy bien preparados y que pueden ser grandes profesores también las personas de otros países, no hispanohablantes. Claro. Así que sí. Claro, efectivamente. Incluso hay estudiantes que en mi caso, y aquí les doy un adelanto, hay una estudiante que está preparando un episodio conjunto, ella es pianista,
y precisamente comenzó a estudiar español porque eventualmente quiere dar un concierto en algún país de Latinoamérica. Y está preparando un episodio sobre Chopin, así que va a estar aquí también disponible próximamente, pero puede ser también una buena herramienta para aprender español. Sí. O sea, también los estudiantes también hacen podcast. Se sabe que el podcast también, a la hora de ser producido por estudiantes, es muy enriquecedor, no solamente motivante y significativo, sino que también, pues cuando te puedes encontrar también podcast, bueno, no te puedes encontrar muchos. Quiero encontrar el podcast ese que me comentaron una vez unos podcasters mexicanos que son alumnos que utilizan el podcast como diario reflexivo, ¿no? Para hacer sus reflexiones de cómo aprender en español, de las cosas que les ha costado ese día, de cómo están progresando, de las cosas que han aprendido, ¿no? A veces también, pues, por supuesto, recibiendo mucho feedback de otros profesores, ¿no? A ver de cómo lo hacen, de otros compañeros que también se ven reflejados en esas situaciones. Y eso es un ejemplo de cómo un alumno puede hacer un podcast. Y la verdad es que puede salir muy bien. Sí. Quizás incluso dentro de los oyentes de Latin L salga algún podcaster estudiante a futuro. Vamos a ver. Y si es así, que no se escriba. Y bien, cuéntame, ¿qué otros proyectos tienes en mente? Porque, bueno, originalmente la idea era agrupar también los podcasts acá. Comentaste precisamente cursos de formación. Sí, tenemos ahora mismo, hemos estado ofreciendo formación gratuita hasta ahora, pero hemos visto ya la necesidad ya de que es que esto ya estaba a punto de romperse, ¿no? O sea, a punto ya de explotar, ¿no? De muchos profesores que iban a lanzarse ya al podcast, porque esto la verdad es que engancha. Sobre todo son profesores que escuchan mucho podcast y necesitaban una formación, pues para una formación ya no que fuesen pues artículos ni un ebook así de recopilación de artículos, sino una formación ya guiada, supervisada, ¿no? Que tratase todos esos aspectos técnicos de lo que se supone que es hacer un podcast, que en verdad no es tan difícil, pero sí que hay unas cosillas pues que bueno, que tienes que saberlo, sobre todo como por estas cuestiones, ¿no? Del feed RSS y estas cosas que siempre parece que cuestan. Claro. Y bueno, lanzamos un curso, ¿esto cuándo fue? En abril, no sé si fue en abril, me parece que fue en abril, o sea, hace un par de meses. Sí. Y nada, fue un curso que estaba pues destinado a todos estos profesores de español que quisiesen lanzar un podcast, o bien ya con una finalidad del podcast como herramienta de marketing para ganar visibilidad en sus negocios de L online, o bien pues aquello, porque también tenemos profesores de academia que están buscando pues el podcast pues para usarlo en sus clases con sus alumnos, o bien pues para su centro de estudio, es decir, que se puede hacer muchísimas cosas con el podcast, ¿no? Sí, entonces claro. es un cursito que lo tenemos ahora mismo a 57 euros sin IVA, que si se espera un poquito, pues quizá ya en septiembre hacemos una rebajita, yo no digo nada, pero que está por ahí. Y claro. Bueno, es un curso que está semi-tutorizado, está totalmente montado con vídeos y también tiene una parte práctica, con foros en Facebook, donde pues 3 profesores les damos el feedback. Y a partir de ahí el objetivo no es otro que lanzar su primer episodio piloto, ¿no? De lo que vendrá a ser luego su futuro podcast. Y a partir de ahí también luego se lo volvemos a patrocinar y todo. Así que fíjate. Correcto. Además que tiene asistencia personalizada también, que yo creo que es algo muy bueno a considerar, porque puedes preguntar directamente a los mismos profesores. Te asignamos alguien que va a estar a cargo tuyo, a quien le puedes preguntar precisamente cuando tienes algún tipo de consulta. Sí, hay una tutorización privada. La verdad es que además de los foros de Facebook, que son grupales, donde van haciendo las pequeñas tareas, ¿no? Hacia este episodio piloto, también pues cuentan con la asistencia de profesores que se pueden comunicar con ellos, no abuséis mucho tampoco, pero bueno, que una vez al día pues sí que pueden hacer algún tipo de preguntitas o algo así. La verdad es que sí. Claro, ahí está, bueno, tú, Paloma, que le mandamos salud también, y yo que vamos a estar ahí asistiéndolo entonces para que puedan crear su podcast también. Y cuéntanos, Sergio, háblanos quizás sobre proyectos futuros que tengas con Podcast CL, algo que tienes ahí en el tintero, algún adelanto que nos puedas aquí... Pues sí. Vamos a continuar con esta línea de dar promoción a los nuevos podcasts, vamos intentando descubrir nuevos profesores de podcasters que se quieren sumar al directorio, que esto es una labor de todos, ¿no? O sea, lo hacemos por redes sociales, yo también igual envío emails a ver si se animan y tal. Es decir, ir haciendo más grande el directorio. Y luego también en septiembre vamos a lanzar esta segunda edición del curso,
ya con el feedback, aunque creo que el curso ha ido muy bien. Hemos tenido casi 30 alumnos en esta primera edición. Claro. Y a ver cuánta gente se suma a la segunda. Que esto será en septiembre, por supuesto con una oferta, así que la gente tendrá que aprovecharla, oferta limitada en el tiempo. Y luego tengo el sueño, a ver si esto puedo hacer hacia finales de año. Tenía pensado hacer este era el sueño, pero esto será en el futuro, por supuesto, de hacer un seminario web, es decir, un congreso online, 100% online, de podcast educativo. No de podcast L, porque para el podcast L creo que todavía somos muy pequeñitos, pero claro, podcast educativo de profesores creo que sí que podemos salir un buen seminario. Como esto todavía esto lo quería empezar a haber tratado en marzo, pero con en las JPod, que es como un evento que hay de podcasters en España, ¿no? Donde se reúnen una vez al año. Quería haber ido yo ahí y preguntar un poquillo, pues ir sondeando un poco la idea, a ver si era factible o no era factible hacer esto. Claro, vino el coronavirus, se fastidió todo y no pude ir. Entonces, lo que sí que vamos a hacer, vamos a ver cómo funciona esto, es no un seminario online, no un congreso online, no lo que vendría a ser una conferencia online de podcasters, pero sí quizá un concurso de premios LPod, ¿no? De votaciones, de ver cuál, ¿no? De escoger una serie de podcasts, aquellos que se quieran presentar, de profesores de español, y pues votarlos, al cual ha sido el mejor del año, a ver cuál tiene más puntitos, ¿no? Y bueno, ya me imagino pues dando algún tipo de premio, vamos a ver si buscamos algunos patrocinios de alguien que se anime, y luego hacer una gala, no una gala de los Oscars, pero sí una gala, ¿no? Con el ganador y con los premiados, claro. Y cuéntanos, Sergio, ¿cómo se puede poner en contacto contigo la gente que, quiera visitar precisamente esta página y consultar también por el curso? Es tan sencillo como irse a Podcasts L, en plural, todo junto, y cuidado con esa S que está metida ahí, es podcastsl.com. Y allí pues va a ver en el menú superior que hay una pestañita que pone tu curso online, o crea tu curso, ¿no? Y ahí si lo da, pues va a ver toda la información, hay pues quién son los profesores, hay un vídeo promocional para que se haga un poco la idea, y si requiere o tiene más dudas, pues puede ver un webinario que celebramos también en marzo, que lo tenemos en nuestro grupo de Facebook, lo tenemos ahí pegado, el grupo de Facebook en Podcast L de Facebook. Y luego también, pues tienen mi email si tienen todavía más dudas, que es info@podcastl.com, y ahí me pueden preguntar cualquier cosa. Perfecto. De todas formas, todos estos datos van a estar en la descripción del episodio, así que si alguien se interesa va a estar toda la información presente ahí para que se puedan contactar directamente con Sergio. Sergio, yo te agradezco tu tiempo. Fue muy interesante conocer un poco más sobre este proyecto y también conocer las proyecciones futuras. Así que te agradezco haber participado en las entrevistas de LatinL. Muchas gracias a ti, Marco, y saludos a todos tus oyentes, que no sé dónde son, pero que es lo que tiene el podcast, que son de todos lados, y seguro que si les gusta el podcast, pues seguro que les encantará también este proyecto. Efectivamente. Muchas gracias, Sergio. Hablamos, seguimos en contacto. Chao, chao. Y bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Sergio por su tiempo, por concedernos esta entrevista. Recuerden que pueden visitar la página del directorio de podcast, que es www.podcastl.com, donde pueden encontrar más información. Todos los datos de contacto de Sergio están en la descripción de este episodio. Les recuerdo además que si les gusta LatinL y quieren apoyarnos para que podamos continuar creciendo, pueden hacerlo a través de PayPal o Patreon con una donación voluntaria. Otra forma de apoyar nuestro programa es dejando 5 estrellas en Apple Podcast, y así más personas pueden encontrar nuestros contenidos. Los invitamos también a seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde publicamos novedades y contenidos adicionales para practicar español durante la semana. Ahí nos buscan como LatinL y nos pueden enviar también sus sugerencias y preguntas para futuros episodios. Eso fue todo por hoy. Que tengan una buena semana. Hasta la próxima. Chao, chao.
Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. Oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/profits23. Shopify.com/profits23.